Estamos listos, hermanos, ya para arrancar aquí un domingo más en su iglesia cristiana Efesios 4:23. Estamos aquí en Cartago, Costa Rica, hermanos. Un remanente que tenemos aquí ya próximos a cumplir 8 años, la iglesia de Cartago. Así es que les damos la bienvenida a las personas que nos acompañan a través de nuestro canal en YouTube, en este video, en esta prédica dominical. Hoy domingo 6 de marzo, primer domingo de marzo, ya entramos ya a cumplir el primer trimestre de este 2022. El tiempo pasa, el tiempo no se detiene. A veces uno dice, qué rápido pasa el tiempo, pero no nos damos cuenta que los que estamos pasando somos nosotros, Somos nosotros los que estamos pasando, así es que hay que aprovechar los consejos de la palabra, aprovechemos el tiempo, los días son bien malos, ¿no? Entonces vamos a aprovecharlo. Así que los voy a invitar, hermanos, que vayamos a 2 de Corintios, busquen en sus Biblias 2 de Corintios capítulo 2. Y mientras usted lo busca, yo sigo saludando a toda la gente que nos ve más allá de las fronteras, desde arriba, desde Estados Unidos hasta Argentina. Sabemos que tenemos cobertura. Y al otro lado del charco, como dicen por ahí en Europa, también saludar a toda la gente que a veces nos saluda, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, ¿está rajando? No, pues es la realidad. Así como Pablo decía, si alguien tiene que jactarse, yo, él allá. Entonces, jactémonos, ¿cierto? Sí. Amén. 2 de Corintios, hermanos, 2:11. ¿Me regalan un amén cuando lo tengan, hermanos? Bien, dice la palabra de Dios, hermanos, en 2 de Corintios 2:11, dice, un solo versículo vamos a leer. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vamos a leerlo otra vez, hermano, que es cortico. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, Señor, porque ella es el epicentro de todo, por ella hemos sido creados, por ella somos sustentados, Señor. Y ella es la que nos anima, la que nos redarguye, nos exhorta, nos prepara. Es nuestra espada, tanto que hablar de la palabra, Señor. Así es que te damos gracias por dejárnosla, Señor. También porque por medio de ella podemos conocerte, Señor, y no solamente decir que te amamos, sino que podamos, por medio de la palabra, demostrártelo, Señor. Así es que te damos gracias por cada uno de mis hermanos, las familias que ellos representan, Señor, y que este tiempo sea de total edificación, Señor, y que cada uno pelee por lo suyo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Este video, por cierto, se llama así como lo que acabamos de leer, ¿no? No ignorar las maquinaciones del enemigo, así se va a llamar, pero ahorita más adelante le entramos. Quería más bien hacer como un contexto del tema. Hermano, yo no sé si a ustedes les ha pasado, bueno, los que hemos presentado a veces pruebas en las empresas que le hacen a uno pruebas psicométricas, ¿han visto, no? Hacen pruebas ahí. Hay una prueba que a veces le hacen a uno y también uno lo agarra como una dinámica, ¿no? Que uno comienza a decir palabras para que la gente adivine cuál es el contexto, cuál es el tema central, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, y esta yo creo que Marquitos la agarra así, Si yo les digo a ustedes, hermanos, anzuelo, carnada, caña, ¿de qué estamos hablando? De pesca, ¿cierto? O sea, de pesca, eso es información que la manejamos, ¿no? Y si yo les digo a ustedes, jugadores, balón, árbitro, tiro de esquina, penal, ¿de qué estamos hablando? Fútbol, así de fácil es eso, ¿no? Entonces la palabra nos habla así de una cantidad de términos para que nosotros, aunque lo sepamos, nunca lo olvidemos de algo que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, la palabra, mire, hay 385 versículos de la palabra que se refieren a lo que es el enemigo. 385 versículos. 48 versículos hablan de adversarios. 120 versículos hablan de batallas. 35 versículos hablan de soldados. 76 hablan de armas. 327 hablan de muerte. ¿De qué estamos hablando, hermanos? ¿Eso es un lenguaje de qué? De guerra, ¿cierto? De guerra. O sea, estamos en una guerra. O sea, eso no lo podemos negar, así como tan rápido agarra uno todo. Es una guerra. O sea, la palabra a lo largo de ella nos advierte de qué. De que es una guerra, estamos en una guerra. Eso, ahora sí dirá, pastor, pero eso toda la vida lo hemos sabido. Sí, pero ¿la estaremos peleando bien? Esa es una buena pregunta, ¿no? Entonces, de hecho, completando esto, imagine que en la palabra se nombra 283 veces lo que es Jehová de los ejércitos. Que a veces hay gente que dice, pero qué raro, ¿no? Si no que es el príncipe de paz y amor y todo, sí, pero es un varón de guerra. Entonces
Entonces, como es un varón de guerra, utiliza lenguaje de guerra. Así es, ¿no? Ahora sí pero ese era el Antiguo Testamento. En el Nuevo vino Jesús con otro mensaje. Sí, pero bueno, a la larga es el mismo Dios. No crea que hay dos dioses, es el mismo Dios. Lo que pasa es que el Señor vino en un plan, ¿qué? Reconciliador, mostrarnos el camino a casa, volver otra vez allá, ¿no? ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, bueno, ahorita esto de lenguaje de guerra y todo eso está de moda, ¿eh? Por todo lo que está pasando allá en Ucrania y todo eso. Y es bien curioso, hermanos, porque la mayoría de las guerras en lo natural que se han dado han sido en búsqueda de ¿qué? De la paz. Es algo irónico, ¿ah? Estamos en guerra, ¿por qué? Porque andamos buscando la paz. Es algo irónico. Ahora ustedes creerán que en lo espiritual no sucede eso. Igual, ¿no? ¿Por qué estamos en guerra, hermanos? Hablando de la guerra espiritual, ¿por qué estamos en guerra? Porque nosotros queremos luchar por esa paz que supuestamente no, que el Señor trajo cuando vino. Él vino a darnos ¿qué? Paz. Pero no una paz alrededor, sino una paz interior. Y esa paz, como en lo natural, nosotros tenemos que pelearla, hermano. Y tenemos que entrar en una guerra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La guerra en la que nosotros estamos, pues no es una guerra común y silvestre, no son enemigos comunes y corrientes, no es un campo de batalla común y corriente, no son armas comunes y corrientes. ¿De qué índole son? Espirituales. Amén, ¿no? Entonces sabemos que el enemigo es espiritual, porque dice la palabra que no peleamos contra ¿qué? Contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Huestes, potestades y todo eso, ¿no? El campo de batalla no es un campo físico. ¿Cuál es el campo de batalla? ¿Dónde? La mente. Aquí es el campo de batalla, Jorgito. Aquí ganamos o perdemos la batalla. Aquí, en la mente, porque es una batalla de ¿qué? ¿Qué decía Pablo? He peleado la batalla de ¿qué? De la fe. Entonces aquí, la fe, recuerde, es una batalla de conceptos, lo que yo creo contra lo que no creo, lo que yo quiero y debo y quiero y ahí me mantengo en creer y lo que el mundo, lo que me rodea quiere que yo crea. Entonces es esa lucha, ¿no? De conceptos. Las armas, pues obviamente no son naturales, son armas ¿qué? Espirituales. ¿Cuáles son las armas? A ver, o sea, vamos a hacer un test aquí rápido. ¿Cuáles son los elementos de la armadura del cristiano? A ver, 1, 2, 3. ¿El yelmo de qué? De la salvación. ¿Qué más? El escudo de la fe. ¿Qué más? La coraza de la justicia. El calzado del evangelio y la espada del espíritu, ¿no? Armas espirituales. O sea, todo es espiritual, entonces no es una guerra cualquiera, ¿no? Entonces, así como nosotros tenemos armas, pues el enemigo también tiene lo suyo, ¿no? Ahora, cuando yo hablo del enemigo, bueno, cuando uno habla del enemigo, ¿de quién estamos hablando? ¿Ah? Del diablo, dice la hermana aquí. ¿Qué más? El viejo hombre. ¿Qué más? Hay un tercero que podríamos agregar ahí. O uno mismo, que es el viejo hombre, sí, la vieja naturaleza. Entonces podríamos hablar de un tercero que es este sistema en el que estamos viviendo, ¿ah? El mundo como tal es enemigo también, porque este sistema en el que estamos viviendo es un sistema cada día más anticristiano, ¿no? Y cada uno tiene sus armas. Por ejemplo, cuando hablamos de Satanás y sus demonios, que la mayoría de las veces es sus demonios, pues él tiene sus armas. ¿Cuál es la principal arma de Satanás? ¿Es el príncipe de qué? De la mentira, del engaño. ¡Wow! Esa es su principal arma, ¿no? Si estuviéramos hablando del entorno en el que nos movemos, de este sistema anticristiano, ¿con qué nos ataca? ¿Con qué nos ataca este sistema a nosotros? Puede ser con persecución, puede ser con difamación, puede ser como tratar de quebrar la fe que tenemos, puede ser como mostrarnos cosas a las cuales Dios ya dijo que no. Este sistema también nos empuja a eso. Y si estamos hablando del viejo hombre, ¿cuál es su principal arma? El pecado, la tentación, esa inclinación hacia lo malo que está en cada uno de nosotros. ¿Amén o no? El pecado que mora en mí. Decía Pablo, nosotros tenemos una capacidad de pecar que si dejamos que se levante, pues Dios nos guarde, ¿ah? O sea, por eso es que tenemos que estar firmes. Y por eso es que el Señor dice, el que persevere, el que se mantenga, el que llegue al final con la antorcha encendida, como Pablo, decir, yo ya llegué aquí, ya la hice. Por lo demás, hermanos, me espera una corona. A mí, ¿no?
Entonces, como ven, cada uno tiene sus armas, ¿cierto que sí? Entonces, y también obviamente en esta guerra que estamos viviendo, pues el enemigo, cualquiera de los tres, voy a hablar en general, el enemigo, puede ser cualquiera de los tres, tiene su propósito, ¿no? Que de hecho por eso la palabra dice en 1 de Juan 3:8 que precisamente por eso vino Jesús, ¿para qué? Para deshacer las obras del enemigo, del diablo, como le quieran llamar, porque acuérdense que cuando la Biblia habla de Satanás, no siempre hay que ver el contexto para ver a qué se está refiriendo, ¿no? A veces se refiere a Satanás como Lucifer y todo eso, pero a veces se refiere a Satanás como algo que es anticristiano. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Pedro, apártate, ¿qué? Satanás. No quiere decir que Pedro fuera Satanás, ni que Pedro estuviera endemoniado, sino que lo que Pedro quería hacer que el Señor hiciera, o por lo menos, acuérdate que la buena intención que tenía Pedro de impedir que el Señor fuera a Jerusalén porque lo iban a matar, era algo que iba en contra de ¿qué? De la voluntad de Dios. Y todo lo que vaya en contra de la voluntad de Dios, por más que se vea como una buena intención, no deja de ser una obra de Satanás. O sea, todo lo que vaya en contra de Dios es anticristiano. Amén. Entonces hay que saberlo ahí. Entonces, ¿cuáles son las obras del enemigo, hermano? Pues destruir familias, destruir negocios, destruir tantas cosas, tumbar testimonios. Ahora usted dirá, pastor, pero eso no deja de ser una decisión personal. Sí, pero es una misión del enemigo, ¿no? Que uno la podrá cumplir si uno se lo permite, pero que esa es su intención, esa es su intención. Amén, ¿o no, hermanos? En línea a esto, lo que estamos hablando, recuerden, estoy dando un concepto, todavía no hemos entrado allá a las maquinaciones del enemigo. El Salmo 18:37 dice la palabra que uno tiene que perseguir al enemigo, alcanzarlo y destruirlo, ¿cierto? Ya lo hemos hablado, todo eso que hemos hablado de la guerra lo hemos hablado muchas veces y usted lo debe haber escuchado varias veces, ¿no? Pero hay gente que no. Entonces, para yo perseguir al enemigo, primero que tengo que hacer, identificarlo, ¿cierto? Saber quién es, para perseguirlo y alcanzarlo, porque de nada me sirve perseguirlo si no lo alcanzo. ¿Para qué? O sea, uy, lo perseguí, ¿y qué pasó? No lo alcancé, no pasó nada, ¿no? No, perseguirlo, alcanzarlo y una vez lo alcance, destruirlo. Amén, porque lo que uno no destruya, ¿qué pasa? Terminará por destruirlo a uno, ¿no? Entonces, en línea a todo esto, que estamos hablando de que primero hay que entenderlo, identificarlo, conocerlo, es bueno saber bajo qué premisa se mueve el enemigo, ¿no? Porque a uno, ¿qué es lo que le enseñan en todas las iglesias, toda la vida? ¿Qué es lo que le han enseñado a uno de Satanás? ¿Qué es lo más común que enseñan en la mayoría de las iglesias de Satanás? ¿Qué hay que hacer con Satanás? ¿Qué le enseñan a uno? A ver. Reprenderlo. ¿Qué más? Atarlo. ¿Qué más? Sí, por ahí lo dijeron, creo. Majarle el rabo, la cola, como le llamen. Eso es lo que más se usa, ¿cierto? Hay que atar al enemigo, hay que atarlo. Pero, digo, ¿y qué gana uno con atarlo? Hay que conocerlo, hay que saber cómo trabaja. Porque vea, pareciera que el enemigo actúa más en línea de la palabra que uno. Y les voy a leer un versículo que estaba por aquí, espero encontrarlo, no me acuerdo, o si no se lo leo más adelante, que era un proverbio donde dice que las batallas se pelean con estrategia. Hay un proverbio, ahora se lo leo, y entonces parece que el enemigo hace más uso de eso que nosotros mismos. De hecho, por eso el Señor les decía a sus discípulos, los voy a mandar como ovejas en medio del lobo, pero eso sí, sean sencillos como palomas y sean astutos como serpientes. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que el enemigo es más astuto que nosotros todavía. A veces nos falta esa pizca de astucia y como que ser un poco más estratégico, ¿no? Entonces, es bueno saber bajo qué regla se mueve el enemigo. Recuerden, no utilizo el nombre de Satanás ni nada de eso, porque el enemigo puede ser cualquiera de los tres que acabamos de hablar, ¿no? Metámoslo en el mismo saco, ¿no? Entonces, lo primero obviamente es que, en este caso Satanás, porque ahí sí Satanás, se somete a la autoridad de Dios. Eso lo tenemos que tener claro. ¿Amén o no? Satanás se somete a la voluntad de Dios, y le leo 3 versículos que me respaldan. Lucas 10:17 dice, volvieron los 70 con gozos diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Amén o no? Santiago 2:19, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, pues también los demonios lo creen y además tiemblan. Amén. Y una más si quiere. ¿Se acuerda cuando el Señor se encontró con los endemoniados de Gadareno, que ellos dijeron, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Se acuerdan? Entonces la sola presencia de Jesús atormenta a los demonios. Entonces Satanás y sus demonios se sujeta ¿a qué? A la autoridad de Dios. Eso lo tenemos que tener claro. Amén, hermanos. Y lo otro es que necesita para actuar él. ¿Qué necesita él para actuar?
¿Qué necesita Satanás para actuar en contra de uno? Un permiso, ahorito. Reclame el premio al final. Un permiso. Amén. Necesita un permiso. Hay varias, ustedes ya han leído lo de Job, ¿se acuerdan? Cuando el Señor le dijo a Satanás, le dijo, muy bien, puedes probarlo. Le dijo el Señor a Satanás, haz lo que quieras con todo lo que él posee, pero no le hagas ningún daño físico. Amén. Y después se lo hizo y se lo tocó, pero siempre con la autorización ¿de quién? De Dios. Lucas 22:31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fuera trigo, ¿no? Entonces, siempre él se lo ha pedido al Señor, permiso para actuar, ¿no? Entonces, ese permiso puede venir de dos fuentes, de dos partes. Ya sabemos que la primera parte o la primera fuente de donde puede venir ese permiso es ¿de quién? De Dios. Ya lo tenemos claro, ¿no? Ahora, ¿de quién más puede venir ese permiso? De nosotros mismos. De nosotros mismos, ¿cuando a qué? Cuando abrimos ¿qué? Puertas. Cuando abrimos puertas estamos dando permiso. Eso es como que uno se vaya de viaje y le deje guardando la llave de la casa al ladrón del barrio. Eso es como dar permiso para que entre a robar, ¿cierto? Decir. Entonces, nosotros mismos le podemos otorgar ese permiso abriendo brechas, obviamente de pecado. Recuerden, ¿qué usaban las ciudades para protegerse en la antigüedad? Murallas, muros. Nosotros también usamos muros. Obviamente que son muros, ¿qué? Espirituales, porque es otro tipo de batalla, ¿no? Entonces hay dos versículos que respaldan eso. Están en el mismo Job, cuando él le dice cuando el Señor le dice, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios, porque siempre ha puesto, ¿qué? Murallas alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. O sea, él se protegía, ¿no? Saquémosle el plano espiritual a eso. Eclesiastés 18 dice, el que abre brecha o el que abre portillo en su cerco o en su muro, ¿qué pasa? La serpiente lo muerde. Entonces no hay que abrir puertas. Por eso dice un versículo ahí, no demos lugar ¿a quién? Al diablo, al enemigo. No demos lugar al diablo. No abramos puertas que después no vamos a poder cerrar. Sea selectivo, tenga la información ahí, siéntese primero a analizar todo el panorama, no tomes decisiones bajo presión. ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, ahora la pregunta que viene ahí es, si sabemos que el permiso de Satanás para actuar en contra de nosotros o del enemigo es de Dios o de nosotros, ¿de quién creen ustedes que viene más o de quién toma más Satanás permiso? ¿De Dios o de nosotros? De nosotros. Entonces, como es de nosotros, no cometa el error de culpar a Dios por cosas que usted hace. Eso lo tenemos completamente claro, ¿no? Cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Bien, hermano, entonces en línea a eso, las guerras, ¿qué pasa con las guerras? Hay que saber pelearlas y antes de pelearlas hay que saber escogerlas. Hay que escoger las batallas, hermano. A veces hay gente que se mete en unas guerras que nada que ver, ¿no? Eso es como, por ejemplo, ahorita en la guerra que hay por allá, que está bien, por ejemplo, que Costa Rica diga, bueno, vamos a apoyar a Ucrania. La podemos apoyar desde el punto de vista moral, bueno, pero que no podemos decir que vamos a mandar toda nuestra artillería, porque no la hay, no la tenemos. Entonces uno tiene que reconocer lo que tiene y lo que no tiene. Amén. Y en cuáles se puede meter y en cuáles no. Amén, ¿no? Eso es así, ¿no? Entonces, hermano, ahorita que estamos hablando de todo esto de guerra y todo eso que alguna vez se los he comentado, bueno, lo que pasa es que en Costa Rica, como no hay servicio militar, es muy difícil hablar de todo este lenguaje militar y las guerras y todo eso. Pero acuérdense, ¿no? Hay países donde sí hay ejército, donde sí hay de todo, y ellos sí podían asumir algunas guerras que no. Entonces, en algunos países el servicio militar es obligatorio. ¿Estamos de acuerdo, no? Alguna vez les conté que en Colombia, por ejemplo, a los 18 años uno tiene que ir para el ejército, o tiene que ver qué hace, pero tiene que tener uno una libreta militar, ¿no? Ahora, les pregunté alguna vez si el servicio en el Señor, estamos hablando del servicio militar en lo natural es obligatorio en algunos países, si el servicio en el Señor, entendiendo que estamos en una guerra, ¿es obligatorio o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, dicen algunos, no dicen a otros. No, hermanos, no es obligatorio. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado algo que se llama libre albedrío. Amén. El libre albedrío. Entonces, como el servicio del Señor no es obligatorio, el ejército de Dios se va formando, ¿qué? Poco a poco se van agregando. No es como en otros países, por ejemplo, como en Colombia, les cuento, más o menos como a mitad de año. En Colombia los calendarios escolares son como de agosto a junio, ¿no? Más o menos. Entonces, por ejemplo, ahorita en junio van saliendo los muchachos fresquitos del bachillerato, entonces ya tienen que ir a presentarse al batallón. Entonces, como por ejemplo en julio hay un reclutamiento, ¿qué? Masivo.
Entonces salen unos contingentes y entran nuevos. Entonces ese ejército siempre va a tener soldados porque es obligatorio. Como en el ejército de Dios, el servicio en Dios no es obligatorio, no es que, bueno, salen estos 200 y entran estos 300, no, van entrando poco a poco, ¿no? Ahí es donde cabe aquello que dice que muchos son, ¿qué? Llamados y pocos escogidos, los que atienden el llamado, los que quieren enrolarse, aunque la gente no entienda que en el momento en que uno le entrega su vida a Cristo, uno se está, ¿qué? Enrolando en el ejército de Dios. ¿Por qué? Porque en el momento que usted le entrega su vida a Cristo, si es genuino el nuevo nacimiento, usted está entrando ¿en una qué? ¿De acuerdo a lo que estamos hablando? En una guerra. Entonces, si estamos entrando en una guerra, usted pertenece a algún bando, ¿o no? Eso es lo primero que tenemos que ver, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, el Señor, obviamente, como estamos en una guerra espiritual, nos ha dado armas espirituales, ya sabemos cuál es el campo de batalla, ya sabemos algunas características del enemigo, hasta ahí va todo bien. La intencionalidad de Dios, ¿cuál es? Que nosotros peleemos la batalla y la ganemos. Esa es la intencionalidad de Dios, ¿no? Pero bueno, ya después viene cuál es la parte nuestra ahí, ¿no? Si decidimos entrar o no en ese proceso de adiestramiento o no, porque como toda guerra hay un periodo de adiestramiento, ¿no? Los soldados cuando entran, como les decía, ahorita en junio, agosto, entran soldados nuevos a los batallones allá en Colombia, pero ellos entran sin nada. ¿Qué sabe? Cuando uno sale del cole, ¿qué sabe manejar uno? Se a duras penas un lapicero, ¿no? Un lapicero, una calculadora, eso es lo que sabe uno. Y que mete uno en un ejército, obviamente uno entra en un periodo de adiestramiento en el que te enseñan, ¿qué? Estrategias, a manejar armas y todo eso, ¿no? Entonces, creo que alguna vez les conté cuánto se demoraba, digamos, alguien que quisiera hacer carrera militar. ¿Cuántos años creen ustedes que se demora un muchacho que entra como soldado raso, desde aquí, soldado raso, hasta que por acá llega a ser un general del ejército? ¿Cuántos años creen que pasa de allá a acá? ¿Qué se les ocurre? 25, dicen por ahí, ¿cuánto? 30, 40, más o menos por ahí anda, 45, 50 años, para que un soldado llegue a ser general. Es todo un proceso, porque miren, nada más como a modo de información, ahora usted dirá, pastor, ¿y eso me va a servir a mí de algo? Probablemente de nada, ¿no? Pero bueno, está bien, me sirvió a mí para contárselo. Vea, en el ejército natural hay grados de tropa, están cabos, sargentos, sargento segundo, sargento primero. Después pasan unos oficiales, subteniente, teniente, capitán segundo, capitán primero, después en jefe está mayor, teniente coronel, coronel, y después viene general brigadier, general de brigada, general de división. Y si a uno le va bien, ministro de defensa, ¿no? Y si le va mejor, presidente, ¿no? Esto es una carrera, esto es un proceso. Igual, en el ejército de Dios hay que traer un proceso. O sea, para nada el Señor quiere que nosotros nos enrolemos y así, rasos como estamos, o sea, neófitos, entremos a pelear una guerra con un adversario que tiene lo suyo. Amén. Entonces por eso tenemos que entrar en un periodo de adiestramiento. Ustedes se acuerdan que hemos comentado varias veces lo de la cueva de Adulam, que entraron como 600 hombres buscando a David en una cueva, y que eran hombres que la característica que tenían, ¿cuál era? Eran oprimidos, endeudados, tristes, sin esperanza, no creían en Saúl, por eso andaban buscando a David. Entraron a la cueva a buscar a David, y después de que lo encontraron, estuvieron con él un periodo, un proceso, y de ahí salieron siendo, ¿qué? Los valientes de Dios, miembros del ejército de Dios, adiestrados, y ya ustedes saben las proezas que hizo esa gente, ¿no? Pasaron por un proceso. Esa es la idea de la iglesia, hermanos, que la iglesia cumpla ese papel de cueva de Adulán, donde usted entra siendo un abatido, un decepcionado, sin esperanza, y usted salga siendo un valiente de Dios. Lo que no se vale es que usted entre aquí a la iglesia, y cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de esta, ¿no? Estoy hablando de la iglesia ¿de quién? De Cristo. Que usted se enrola al ejército siendo un abatido, un decepcionado, un triste. Pasan los años, sigue siendo un abatido, un decepcionado, un endeudado. Bueno, endeudado a veces nos mantenemos, ¿no? Pero bueno, endeudados, porque así habla la palabra que eran endeudados. Y después de 10 años, sigue siendo un triste y no sabes nada, no sabes defenderte, no conoces las armas, no sabes manejar nada. Algo está fallando ahí, hermano, porque la intencionalidad de Dios es que nosotros entremos en ese proceso de adiestramiento. Por eso Pablo le decía a la iglesia, ustedes deberían ser maestros, pero no puedo hablarles como a maestros, tengo que seguirles hablando como a bebés espirituales. No crecen, tienen que crecer.
Amén, hermano, ¿o no? Entonces ahí viene obviamente el compromiso nuestro. Y entonces para uno ser general, primero tengo que ser soldado, ¿no? Para yo defenderme en esta guerra, lo primero que tengo que hacer es pertenecer al ejército de Dios. Y para pertenecer al ejército de Dios, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Enrolarme por medio de un nuevo nacimiento. Estamos claros, ¿no? Toda esa información ustedes la manejan. Lo que quería era como amarrarla aquí. Entonces, hermanos, ese periodo de adiestramiento, así como sucede en los ejércitos naturales, no lo hace uno en la casa. Uno no se sienta en la casa a ver videos de guerra y cómo manejar un tanque. No, eso uno entra en un acuartelamiento, uno va allá a recibir instrucción, se reúne con otra gente, comparte experiencias, los débiles sustentan las debilidades de los otros, etcétera, etcétera. Entonces hay un periodo de adiestramiento, un periodo de ¿qué? De entrenamiento. En lo espiritual, ¿cómo lo hacemos? Hay que meterse a la palabra, hay que escudriñar, hay que ver, dice la palabra que en la multitud de consejeros, ¿qué pasa? Aquí está la sabiduría, aquí hay estrategias, cómo hacer. La mejor estrategia, obviamente, sin ir más lejos, es la que usaban Josué y su pueblo. ¿Cuál era? ¿Cuál fue? ¿Por qué a Josué le fue tan bien con el pueblo cuando iban a entrar a la tierra prometida? ¿Por qué? ¿Qué es la característica de un buen soldado? ¿Qué creen ustedes que caracteriza a un buen soldado? La obediencia. Josué era obediente y el pueblo también. ¿Se acuerdan lo de Jericó? Vayan y den 7 vueltas y cada rato cuando les diga griten. Y lo hacían tal cual. No se ponían a decir, ¿pero para qué eso? Como si lo hizo el pueblo cuando estaba en el desierto. ¿Por qué nos has traído aquí? O sea, mejor nos hubiéramos quedado allá, venir a morir aquí. ¿Me entienden? Eso es lo que a Dios le molesta, hermanos. La desobediencia, la incredulidad, la infidelidad, el ser mal agradecido, todas esas cosas, ¿no? Bien, entonces, una buena característica de un soldado de Cristo rápidamente, hermanos, igual que en lo natural, o sea, está dispuesto a morir. Un soldado cuando se enrola en una guerra, pues está dispuesto a dar su vida por aquello que está defendiendo, ¿no? Entonces nosotros tenemos como en soldados de Cristo estar dispuestos a morir y que se haga realidad en nuestra vida aquello que no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. Yo estoy dispuesto a morir en mi yo, en mi vieja naturaleza. ¿Para qué? Para que esa mengue y la otra, la nueva, crezca. Amén, hermanos. ¿Qué más? Un buen soldado de Cristo tiene que amar a Dios. Uno tiene que amar lo que defiende. Yo no creo que un soldado vaya a ir a hacerse matar y que no ame su país. Lo ama. Amén o no. Porque eso le puede costar la vida. Entonces hay que amar a Dios. Pero para amar a Dios, ¿qué hay que hacer? Conocerlo. Todo eso lo sabemos. ¿Qué más? La obediencia, como les hablaba ahorita, es clave. ¿Y qué se espera de un buen soldado, hermanos? Porque de nada sirve que un soldado sea obediente, ame las cosas que defiende, se enrole en el ejército. Un buen soldado tiene que estar siempre, ¿qué? Preparado, pero siendo más preciso. Un buen soldado tiene que estar listo, pero falta una cosita. Por ahí lo oí. Armado. Un buen soldado tiene que estar armado, hermano, porque solo en las películas se ve, no sé si vieron ustedes esa película del último hombre, que dice que es un caso real, ¿no? Un muchacho que no usaba arma porque es una película cristiana y él se dedicó más bien a rescatar y a rescatar, pero esos son casos excepcionales. Un buen soldado tiene que estar, ¿qué? Armado, para defenderse. O sea, hay que estar armado. Y recuerde cuál es el arma nuestra. Bueno, no todas, la palabra también, pero toda la armadura del cristiano hay que saberla manejar bien, ¿no? Toda, ¿no? Aunque lo que pasa es que la espada del Espíritu nos sirve para defendernos y atacar, pero el resto de la armadura también nos sirve ¿para qué? Para defendernos, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa que caracteriza a un buen soldado es que luce con orgullo, ¿qué? Su uniforme. Vea, nosotros somos 5 hermanos, les conté alguna vez, y solo uno prestó servicio militar, y a mí, cuando estaba chiquillo, o sea, yo veía las fotos de mi hermano con esos guantes blancos, ese casco blanco, uy, qué lindo uniforme. Pero era el uniforme, nada más, porque yo no quería estar allá. Entonces, así como un buen soldado luce con orgullo su uniforme, un buen soldado de Cristo tiene que lucir su uniforme, que es su testimonio. Ese es el testimonio del cristiano. ¿Por qué el testimonio es el uniforme del cristiano? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué el testimonio es el uniforme del cristiano? Por la autoridad que le da, ¿no? Tiene que ver con eso. Porque los uniformes te dan a entender hasta dónde llega la autoridad de alguien, ¿no? Por ejemplo, un bombero no se puede parar ahí a poner partes de tránsito. Porque alguien dice, usted es bombero, va a apagar incendios. ¿Cierto así? Entonces el uniforme te dice hasta dónde llega tu autoridad.
Entonces el testimonio del cristiano es el que le da autoridad, ¿no? Y la autoridad es la que le da a uno, obviamente, imagen, ¿no? Y la imagen, ya lo hemos hablado, que la imagen es la que uno lo sostiene, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Ahora, así como estas son características de un buen soldado, pues obviamente un mal soldado pues no tiene disciplina, no pertenece a ningún pelotón, o sea, está apartado, no se sujeta a ninguna autoridad, a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, no se ejercita. Un mal soldado no se ejercita, ¿no? O sea, usted imagina, vea, y no quiero burlarme y no ser como gráfico, ¿no? O sea, han visto que hay algunos policías que uno le ve que no tienen estado físico, ¿ah? Entonces, hay un policía, y hay varios policías, aunque tengan estado físico, que viene un maleante y les da, como decimos en Colombia, les da sopa y seco, ¿ah? O sea, les da de todo, ¿ah? En los primeros 100 metros lo dejan tirado y además le quitan hasta el arma, ¿no? Y se la roban. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, no se ejercita, mal soldado, no tiene uniforme. El aspecto, vean, si hay algo que caracteriza en lo natural a un soldado, ¿qué es? Cortecito de pelo, ¿no? Bien peinadito, bueno, por lo menos los soldados de antes, no sé ahora. Bueno, saquemos a Rambo ahí. Entonces, bien peluqueaditos, ¿no? Bien presentaditos. Un buen cristiano, un buen soldado de Cristo tiene que estar, ¿qué? Bien presentadito, que marque la diferencia solo verlo, ¿no? Es decir, mira qué buena presencia tiene ese, ¿no? Se ve diferente. Y cuando habla, su cristianismo, ¿qué? Sale, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, bueno, eso nada más lo usé para meternos en el contexto de lo que es la guerra. Ya ustedes conocen todo eso porque ya lo hemos hablado, ¿no? Pero vamos a regresar a lo que leímos del versículo de Corintios, donde habla obviamente que Pablo está diciendo que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, ¿qué cosa? Sus maquinaciones, ¿no? Entonces, eso que Pablo está diciendo ahí, si ustedes ven más arriba, en el mismo capítulo 2, ¿cómo dice el título de ese párrafo? 2 Corintios 2, 5, antes del 5, ¿qué dice el título? Pablo perdona al ofensor, ¿no? Nada más para que ustedes recuerden de dónde viene esta historia. ¿Ustedes se acuerdan que en 1 Corintios, que se hizo todo un recuento de los problemas que tenía la iglesia de Corinto? Que tenía un problema de división, que algunos decían yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, que aquí nadie es de nadie, todos somos de Cristo. Que tenían problemas para ofrendar y todo, que tenían problemas con la cena y por eso él puso condiciones para la cena, ¿acuerdan? Que si alguien no vive indignamente, todo lo que leemos aquí cada vez que lo hacemos. Pero también había un problema, había pecado en la iglesia. Y Pablo lo que dijo es, reprendan al hermano, traten de corregirlo, y si al final no se puede hacer nada, pues que él mismo sea entregado ¿a quién? A Satanás. Ahora, no quiere decir que Satanás estaba en la puerta ahí esperando que le entregaran al Señor, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir que lo entreguen a Satanás? ¿Qué quiere decir? Que lo expulsen de la iglesia, o sea, que sea sacado de la iglesia, ¿cierto que sí? Entonces, aquí lo que está hablando Pablo, nada más se lo leo para meternos en el contexto, dice, pero si alguno me ha causado tristeza, estoy leyendo el versículo 5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, y por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Todo esto para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces lo que se está diciendo ahí es, por más que la persona haya sido sacada de la iglesia, si una persona peca y sale de la iglesia y esa persona se arrepiente y pide perdón, ¿cuál es el deber nuestro como iglesia? Perdonarlo, pero no solamente perdonarlo, sino restaurarlo. Amén. Ese es un mandato, ¿entiende? ¿Y por qué debemos hacerlo? ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues ¿qué? Pues él tiene sus maquinaciones, él se aprovecha de todo eso. Acuerden que lo hemos hablado varias veces, ¿no? Cuando no hay perdón, no hay. Si no hay perdón, no hay. Sí, pero acuérdense que hay dos cosas que van en línea, ¿no? Por ejemplo, el arrepentimiento y la misericordia van hacia allá. Entre más arrepentimiento, más misericordia del Señor, ¿cierto así? Entre más amor, hay más.
Dígalo duro, hermana. Perdón. Entre más amor hay más perdón. Acuérdate que el Señor dijo, el que mucho ama, mucho se le perdona. Amén. Entonces, si no hay perdón, pues no hay amor. Amén o no. Por eso es que en muchas iglesias hay muy poco amor. Acuérdate que le hemos hablado. ¿Por qué? Porque no hay perdón. Hay mucha gente que no ha perdonado, hermanos. Y esas son parte de las cosas que el enemigo se aprovecha, ¿no? Son parte de sus... O sea, no es que en el plan de él esté que la gente no perdone, porque es una decisión personal perdonar. De hecho, ni siquiera es una decisión, ni siquiera es algo opcional, es imperativo. El cristiano tiene que perdonar. Pero cuando no perdona, son cosas que el enemigo aprovecha. Y eso lo tenemos que tener ahí claro. Entonces, dice Pablo ahí a la iglesia de Corinto, básicamente eso es, perdonen. Como iglesia tenemos que hacerlo. No vaya a ser que el enemigo tome ventaja de eso, ¿no? Vamos, hermano, ¿o no? Entonces, ya sabemos, ¿no? En las iglesias falta mucho perdón, falta mucho amor, y eso es parte de por qué las iglesias a veces no crecen, ¿no? Porque mientras uno no... Acuérdate que uno perdona no para restablecer relaciones, uno perdona ¿para qué? Para uno mismo, ¿no? Para limpiarse, para uno descargar eso, ¿no? Limpiar el alma. ¿Estamos hablando, hermanos? ¿Estamos bien? Bien, entonces, todo esto de la falta de perdón hace que el amor se enfríe, ¿no? Que es lo que la Biblia habla de que en estos tiempos que estamos viviendo, y de hecho lo vemos, la maldad crece, y entonces como la maldad crece, el amor se enfría. Es parte de las señales. O sea, la venida del Señor, hermano, que a veces la gente cree que es fantasía y todo eso. O sea, yo no estoy diciendo que el Señor viene ya dentro de 8 días y que probablemente el otro domingo no haya culto porque el Señor viene. No voy a decir eso, pero las señales nunca han sido tan claras, ¿no? Hay rumores de guerra, hay enfermedades, hay tantas cosas. La apostasía, pues ni se diga, ¿no? Está a flor de piel. Y lo triste de todo esto es que, aunque sabemos todo eso, lo que también vemos es que la gente no se prepara. ¿Cierto que no? La mayoría de la gente no se prepara, la gente cree que esto no se va a terminar o que la guerra no es conmigo, ¿no? Si usted dice que es de Dios, acuérdese, ya uno está enrolado en un ejército, eso lo tenemos que tener completamente claro. Entonces, ¿y por qué pasa eso? Precisamente lo que está diciendo Pablo ahí, porque la gente ignora ¿qué cosa? Las maquinaciones del enemigo, cómo trabaja, ¿no? Entonces, hermano, ahí surge una pregunta tremenda, ¿no? Si la iglesia tiene todo, o sea, todo para ganar la batalla, tenemos las armas, tenemos todo, y de hecho le voy a leer unos versículos nada más para que usted entienda de que lo tenemos todo. Vea, Mateo 16, 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo dijo el Señor. Amén. Primera de Juan 4:4, ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a estos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Amén o no? Segunda de Pedro 1:3, su divino poder, el darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Amén o no? Tenemos todo, hermanos. La iglesia tiene todo. ¿Las armas para qué? Para vencer. Entonces, ¿cómo se explica, hermanos, que el enemigo entonces tome ventaja más de la que debería haber tomado? ¿Cómo se explica eso? Precisamente por lo que dice Pablo aquí, y la advertencia que le está haciendo a la iglesia es, no ignoren las maquinaciones del enemigo. A veces la gente dice, sí, no hay que ignorar las maquinaciones del enemigo. Y después dice, ¿pero qué es maquinación? No conozco. Es como hay gente que dice, sí, la apostasía es una señal de los fines del tiempo. Y después pregunta, ¿y qué es apostasía? ¿Me entiendes? Eso no ayuda en nada, hermanos. Recuerda que la ignorancia en general y la ignorancia bíblica más es una decisión personal, ¿no? Dice la palabra que la palabra más simple que lo hace sabio. O sea, no se considere usted ni se descalifique que no entiende nada, porque pueden haber cosas que no entiendas, pero como el Señor le dijo a sus discípulos, sigue, porque más adelante lo puede que lo entiendas, porque esto es progresivo, ¿no? Amén, ¿no, hermanos? Entonces, ¿por qué ignoramos las maquinaciones? ¿Pero qué es una maquinación, hermanos? Vea, les voy a dar la definición. Una maquinación es un plan malintencionado, preparado en secreto y con astucia para conseguir un fin malo o destructivo. Eso es una maquinación, que es prima hermana, casi que gemela de la conspiración, y las dos son como primas hermanas y de lo que es las artimañas, ¿no? Recuerda que a veces hablan de las artimañas, no dejan de ser lo mismo casi, ¿no? Son cosas que se preparan, se maquinan, se idean, ¿para qué?
para perjudicar a algo a alguien y por lo general se hacen en secreto. ¿Amén o no? Entonces, hay que saber exactamente cómo es que funciona eso, hermano. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto creen ustedes que nosotros como iglesia llevamos en guerra espiritual? ¿Cuánto tiempo? ¿Desde cuándo? Desde que volvimos a nacer, sí, pero esa es la nuestra, ¿no? La de cada uno. O sea, por ejemplo, Jorgito, ¿cuánto llevas tú de ser cristiano? 30 años, entonces él lleva 30 años en guerra espiritual. Randall, ¿cuánto llevas tú, Randall? 7. Entonces lleva 7 años. ¿Me entiendes? Cada uno tiene su tiempo. Pero digamos la iglesia de Cristo en general, ¿cuánto tiempo lleva en guerra espiritual? ¿Cuánto? Desde que él la institucionalizó, ¿no? Más de 2000 años. Entonces uno podría decir, wow, con todo ese tiempo ya deberíamos ser expertos, ¿no? Ya debería habernos servido de aprendizaje. Pero lo que la evidencia nos dice es que realmente la humanidad no aprende, ¿no? Y vea, y les voy a poner un ejemplo natural, con todo lo que pasó ahorita con la pandemia. Ustedes vieron que cerraron los estadios y la gente no podía ir a los partidos, ¿cierto que sí? Y todo el mundo que era, ay, ¿cuándo volveremos a ir a los partidos para disfrutar los partidos? Y que hace falta el ambiente y que uno va al estadio, ¿cierto que sí? Bueno, ahora ya se permite a los aficionados ir. Y ahí estaba leyendo en un estadio mexicano una pelea que se armó, pero tremenda, ¿no? Bueno, que le tiran cosas a los jugadores y lo mismo, entonces no hemos aprendido nada. No aprendimos nada de ese espacio que estuvimos ahí sin poder disfrutar, no hemos aprendido nada. ¿Cuánta gente ahorita que ya se puede visitar a los familiares no lo hace? No aprendimos nada, ¿no? De hecho, la iglesia no se escapa de eso, y voy a ir un momentito, no vaya ustedes, pero lo que nos habla la palabra en Apocalipsis 2 sobre las iglesias como general, que a veces esa carta que dice que el Espíritu escribió a las iglesias, que uno dice, ¿eso será una profecía o será que eso ya se cumplió? Porque está en Apocalipsis 2, ¿se acuerdan las 7 cartas a las 7 iglesias? Hay cosas, eso digamos, por ejemplo en el caso de Apocalipsis, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso que dice, ustedes han perdido el primer amor, eso ya lo estamos viviendo, ¿cierto que sí? Pero por ejemplo, vean nada más las 3, dice, la Biblia nos enseña por ejemplo con la iglesia de Tiatira, que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces lo que le está diciendo, hay ocultismo dentro de la iglesia. Ahora, ¿hemos aprendido algo? Nada. ¿Por qué? Porque esto que está escrito aquí hace mucho tiempo, lo estamos viviendo. Dentro de las iglesias hay ocultismo, hermanos. Ahora se dirá, ¿cómo, pastor? Hay hechicería. Ahora, lo que pasa es que cuando yo le digo, vea, en más de un púlpito hay más de un brujo. Dice, ¿en serio, pastor? ¿Por qué? Porque cuando yo les digo a ustedes un brujo, ¿qué imaginan ustedes? Ustedes se imaginan a alguien con un penacho y un anillo aquí en la nariz y que le faltan como 4 dientes y un tabaco en la mano. Eso lo imagina uno con un brujo o un hechicero, ¿cierto? ¿Sí? Pero ustedes jamás se imaginarían un hechicero con corbata, saco y corbata. Porque dígame si no rayan el ocultismo lo que uno ve en muchas iglesias paganas ya, o que se dicen que son cristianas y que son apóstatas. Hay mucho ocultismo ahí, ¿no? Eso, van a tener apariencia de piedad. Entonces, esto que está para la iglesia de Tiatira lo estamos viendo ya aquí. Lo estamos viendo, ¿no? Y sigamos, la iglesia de Sardis, que está más adelante, dice, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerta. ¿Cuántas iglesias no hacen alusión o presumen de lo vivas que están, del avivamiento que hay y todo eso? Y son iglesias donde uno sabe que el Espíritu Santo de Dios no está ahí. ¿Por qué? Por la doctrina que se habla. Y la palabra dice que el que se aparta de la doctrina de Cristo no tiene al Hijo, no tiene al Padre, no tiene a Dios. ¿Me entiendes? Eso lo estamos viviendo. Y una más, pues, para que no quede duda, la iglesia de Laodicea, que le dice el Señor, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, ¿no? Iglesias entregadas a lo mundano, ¿no? Ni de uno ni del otro, ¿no? Acuérdate que uno tiene que saber, como hablamos en la guerra que estamos hablando, en qué bando estoy, ¿no? ¿En qué bando estoy? Entonces, no están ni en acá ni acá, están en el medio. Y como están en el medio, ¿qué dice el Señor? Los vomitaré. Ya de eso hemos hablado también. ¿Vamos, hermano, o no? Bien, hermano, entonces, ahora la pregunta del millón es, ¿y por qué caemos nosotros en esas maquinaciones? Estamos hablando de la iglesia, ¿no? Porque ni siquiera podemos hablar de la gente que está fuera del cuerpo de Cristo. ¿Por qué la gente que está fuera del reino de Cristo
no debe preocuparse por las maquinaciones del enemigo. ¿Por qué? Porque lo que es el enemigo para nosotros, para ellos es ¿qué? El amigo. Acuérdate que uno está en un bando. Si yo digo que estoy en este bando, automáticamente soy enemigo del bando de allá, ¿no? Y si yo digo que estoy en este bando de acá, automáticamente soy enemigo del bando de allá. Entonces por eso hay que asegurarse que estamos en el bando del Señor, porque Él dice que Él peleará ¿contra quiénes? Contra nuestros enemigos, contra los de allá, ¿no? Entonces estamos hablando de la iglesia. ¿Por qué caemos nosotros en esas maquinaciones del enemigo? Pues pueden haber varias razones. La primera, y la más común, por ignorancia. Porque ignoramos, porque no las consideramos, por tanta cosa. Recuerde lo que decía el Señor en el libro de Oseas, que el pueblo ¿qué? El pueblo perece. ¿Por qué? Por falta de entendimiento, por falta de conocimiento. ¿Qué es perecer, hermanos? Cuando dice ahí en Oseas, el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué está queriendo decir? Sí, morir, perecer es morir, pero ¿a qué se refiere cuando dice el pueblo muere por falta de conocimiento? ¿A qué se refiere cuando que está muriendo o que muere por falta de conocimiento? O sea que por falta de conocimiento, si dice que uno muere, ¿qué es morir? Espiritualmente, ¿qué es morir? Apartarse de Dios. Entonces el pueblo, cambiémosle eso, el pueblo se aparta de Dios por falta de ¿qué? De conocimiento. Si se aparta de Dios, ¿para dónde se está yendo? Para el otro bando. Amén. Entonces se convierten en enemigos. Entonces, ¿por qué caemos en esas maquinaciones? Por ignorancia, hermanos. Hay que conocer realmente. Mucha gente, vea, hay gente que no está en el bando de Dios y a veces ellos son los últimos que se dan cuenta que no hacen parte del reino de Dios porque están convencidos que sí, cuando realmente no, ¿no? Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Amén o no? Entonces, por ignorancia, hermano, uno no puede entrar en una guerra siendo ignorante. Acuérdense, no sé si han visto en las guerras naturales, y de hecho lo podríamos ver ahorita lo que está pasando en Ucrania y Rusia, que antes de que la guerra empiece en sí, así como terrestre, ¿qué es lo que hacen las grandes potencias del oeste? ¿Identifican qué? Blancos estratégicos y los bombardean. ¿Qué te voy a decir? O sea, tienen conocimiento pleno de lo que van a hacer, no hay ignorancia para nada, ¿no? Ahora, sí hay ignorancia, obviamente, porque mueren inocentes y todo eso, pero estamos hablando de que ellos, dentro de su ignorancia, saben lo que están haciendo. O sea, no hay que decir que, ay, es que no sabíamos. No, sí sabían, ¿no? Entonces la ignorancia, hermanos, cuando desconocemos la forma que el enemigo trabaja, y peor aún, cuando no reconocemos la capacidad del enemigo. Acuérdate que alguna vez les hablé de que se vale retroceder, que a uno está en una sociedad donde le dicen, el que retrocede es un cobarde. Estamos en una sociedad que nos enseña eso. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que el sabio ve el peligro y ¿qué? Y se aparta. Y hay que retroceder. ¿Para qué? Para rearmar la estrategia. Porque si usted sabe que el enemigo es más poderoso que usted, ¿para qué lo vas a enfrentar? Más bien retrocede, reármate, arma una estrategia para que vayas y contraataques, ¿no? Entonces, por ignorancia muchas veces caemos en esas maquinaciones. ¿Y qué más? Y también porque le damos oportunidades, hermanos. Cuando hay cosas que sabemos que no nos convienen y las hacemos. Recuerde que la palabra dice que todo me es lícito, amén. Pero no todo me conviene. Ahora, ¿cómo sé yo lo que no me conviene? Pues tienes que saberlo, tienes que pesarlo a la luz de la palabra. No vayas así a tu propio criterio, no seas sabio en tu propia opinión. Pésalo ahí en la palabra, ¿no? No deis lugar al diablo, como dice Efesios 4:27. Bien, hermano, entonces, ya para ir cerrando, no ignoremos las maquinaciones del enemigo, amén. Estamos claros en eso, ¿no? Ahora, pastor, pero usted nos ha traído toda esta historia y yo sigo esperando cuáles son las maquinaciones del enemigo. ¿Cuáles son? Ya usted me dijo la guerra y todo eso, y que no las ignore, que el enemigo tiene su poder. Tiene muchas maquinaciones, muchas, pero vamos a ver algunas nada más. Las estrategias que el enemigo usa, hermano. La primera, obviamente, que les dije ahorita que él era el príncipe ¿de qué? De la mentira. De una primera estrategia, una primera maquinación que usa el enemigo es el engaño. El engaño. O sea, hacernos creer que realmente, acuérdate que lo hemos hablado también aquí, de que somos incompletos, la estrategia que usó con Eva, el engaño. Acuérdense que esto es una guerra de fundamentos. O sea, nosotros tenemos que estar firmes en lo que creemos. Por eso tenemos que construir sobre la roca. Tantas cosas que la Biblia nos enseña. ¿Qué sería del justo si le fueran destruidos qué? Sus fundamentos, en lo que cree, ¿qué sería? ¿A dónde iría a parar? Pues no sabemos, o sea, ¿quién sabe a dónde? Menos a los pies del Señor, porque sin fundamento no somos nada. Este edificio, sin lo que lo sostiene, se caería. Amén, hermanos. ¿Qué sería del justo sin fundamento? Recuerden, esto es una guerra de lo que creo contra lo que no
creo, y por eso la palabra nos aconseja de que renovemos nuestro entendimiento. Romanos 12:2, ¿saben? Hay que renovar nuestro entendimiento. Efesios 4:23, renueva el espíritu de tu mente, ¿no? No pienses como los demás, no llames conspiración a lo que los demás llaman conspiración. Entonces, prepárate para esta guerra, ¿no? Ten fundamento, ten criterio, ¿no? Por eso Filipenses 4:8, el consejo que nos da el Señor ahí, ¿cuál es? En Filipenses 4:8. ¿Cuál es el consejo de Filipenses 4:8? Dígalo, Jorito. Eso. Hay que pensar en cosas que sean, ¿qué? Verdaderas, justas, si hay alguna gloria o virtud en ellas, en eso pensemos. O sea, no pensemos en fantasías, no pensemos que esta guerra, que estamos en una guerrita de soldados, ni siquiera soldados de plomo, soldaditos de plástico. ¿Se acuerdan de los soldaditos de plástico que uno jugaba chiquito, que se le quebraba una pata y una pierna, y uno la pegaba? ¿Se acuerdan? No, no estamos en esa guerra, estamos en una guerra seria, en una guerra peligrosa, ¿no? Entonces el enemigo usa el engaño. ¿Qué más usa? Las mentiras, las mismas que usó con Eva, ¿no? ¿Se acuerdan? Con que Dios te ha dicho eso, que vas a morir. Él no le dijo así, pero en otras palabras le ha dicho, con que Dios te dijo eso. Pura mentira, hombre. No le dijo así, pero le dio a entender. Con que Dios te dijo que vas a morir. No vas a morir. Lo que pasa es que vas a ser igual que Dios. ¡Wow! Ahora, ¿creemos ese tipo de mentiras? Si no estamos preparados con la verdad para atacar esa mentira, caemos. ¿Amén o no? Caemos. ¿Qué más usa el enemigo, hermanos? Usa las distracciones. Proverbios 19:27 dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. ¿Qué es divagar, hermanos? ¿Qué es divagar? Divagar, yo tengo por aquí la definición, una definición así concreta. Divagar es apartarse del asunto principal. O sea, cuando usted se desenfoca de lo principal que está buscando, ¿usted comienza a qué? A divagar, como, por ejemplo, si ustedes ya comienzan a pensar en otras cosas y ya no están poniéndome cuidado a mí, ya ustedes están divagando, ya se desenfocaron, ya se desviaron. ¿Me entienden? Entonces, esa es una de las maquinaciones que el enemigo usa. Ahora usted dirá, pastor, ¿Satanás? No, hombre, no te creas tan importante como para creer que Satanás va a venir a distraerte. ¿Quién? Si ustedes aquí, donde están aquí, están divagando en su mente, ¿cuál es el enemigo que está maquinando? La vieja naturaleza, hermanos. El viejo ustedes. Porque acuerde que si es que ustedes han nacido de nuevo, ¿no? Y usted en el video también, porque si usted no ha nacido de nuevo, usted no tiene una vieja naturaleza, usted tiene una sola naturaleza, que por cierto, no hace parte del ejército de Dios, ni del bando de Dios, y todo lo que hemos hablado. Entonces, en las dos naturalezas que hay en uno, los que quieren escuchar lo que estamos hablando aquí, ¿quién es? La nueva criatura. ¿Amén? Esa es la que está hambrienta de palabra de Dios. Pero la vieja criatura está ahí como diciendo, qué pereza, eso, qué tema tan cansón, si realmente eso no se va a acabar ahorita, que Jesús viene, Él no viene. Por eso es que la palabra dice, no creas que es tardanza, sino que el Señor, ¿qué pasa? Movido a misericordia, está esperando que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces, esa lucha de conceptos es la que se mueve aquí en la mente, hermano. Por eso les decía que aquí se pierde o se gana. ¿Amén o no? Aquí, entonces, ¿será que sí? ¿Será que eso me sirve? ¿Será que no? Todo en la palabra sirve, amén. Todo. Entonces, la distracción es algo que el enemigo usa. ¿Para qué? Para robarnos la atención, para desenfocarnos. Hay muchas cosas que nos distraen, que nos ponen a divagar, hermanos. Ahorita las redes sociales es un arma de doble filo, ¿eh? Muy buenas para algunas cosas, pero para divagar, buenísimas también. Para los chicos, los videos, todas esas cosas, juegos de videos, todas esas cosas los ponen ¿a qué? A divagar, a desenfocarse. El objetivo principal que es que puedan aprender algo que les sirva en la vida, ¿no? ¿Vamos, hermanos, o no? Ahora, ¿cuál es el antídoto para no distraernos? 1 Corintios 6:12, lo que les dije ahorita, recuerden, todo es lícito, pero no todo conviene. Entonces seamos selectivos de qué es lo que realmente nos conviene, ¿no? ¿Qué otra maquinación usa el enemigo? Los afanes, hermanos. Ahorita estamos, pero en un mundo muy afanado. Marcos 4:18 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas, ¿qué pasa? Entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los afanes. ¿Se acuerdan lo que era el afán? Tener la mente dividida, ¿no? Eso es el afán, una definición como muy bíblica por allá. Pero también el afán que produce, hermanos, produce fatiga, produce apuro. O sea, por eso es que uno dice que, hay un dicho que dice que
de la prisa o del afán, ¿qué es lo único que queda? El cansancio, ¿no? El cansancio. Por eso el Señor le decía a Marta, ¿se acuerda? Marta, afanosa y turbada, porque andaba para arriba y para abajo. Ay. Y entonces el afán hace que tú te agotes, te fatigues, y entonces cuando uno está cansado, uno se pone ¿cómo? ¿Feliz? ¿Marta estaba feliz? No, estaba, hasta le digo, Señor, pero es que mira, yo aquí haciendo todo el oficio, como cuando a veces la mujer le dice a uno, hey, yo haciendo oficio y estoy viendo el partido, ¿no? Nadie dijo amén, pero yo creo que sí. ¿Acuerdan? Mira María ahí, y yo aquí haciendo todo el oficio. Entonces le dijo, Marta, Marta, ¿por qué estás tan afanosa, hombre? Ella escogió la mejor parte, tranquila. En otras palabras, el Señor le hubiera podido decir a Marta, Marta, todo tiene su tiempo, no te preocupes. Si es tiempo de escuchar, escucha. O dígame cuando, aprovechándome ese ejemplo, dígame cuando uno va a hacer una visita a una casa, qué incómodo es que uno esté sentado en la sala y que el dueño de la casa o la dueña de la casa siga haciendo su oficio y siga haciendo su oficio y uno ahí sentado, ¿no? ¿Uno qué valoraría, hermanos? Pues que la persona deje de hacer lo que está haciendo y se siente un ratito y conversemos. Eso es lo que uno valora, ¿cierto que sí? Entonces, hay que dejar los afanes. ¿Por qué? Porque cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propia fatiga. No, pero el enemigo usa ese modo de vida afanado que tenemos, ¿para qué? Para hacernos caer ahí en sus maquinaciones, ¿no? Recuerde, cuando yo hablo del enemigo, te puede decir, pastor, ¿cuál de los tres será? Pueden ser los tres también. Acuérdense cuáles son los tres que estamos hablando, ¿no? Satanás y sus demonios, este sistema anticristiano en el que vivimos, o nosotros mismos en nuestra vieja naturaleza, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, ¿cuál es el antídoto para que nos quite el afán? Bueno, aquí hay una sugerencia de la palabra, todo de la palabra, ¿no? Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí, nada podéis hacer. Dejemos el afán, hermanos, concentrémonos en lo verdaderamente importante porque separados del Señor, nada podemos hacer. ¿O qué más? Mateo 6:31 dice, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas los demás serán añadidas. Entonces, no nos afanemos, hermanos. Dios tiene cuidado de nosotros. ¿O usted no ha cantado esa canción que dice, Dios cuida de mí? ¿La canta uno? ¿La crees o no la crees? Entonces, si no la crees, pues no la cantes. Por cierto, lo voy a pedir el otro domingo. Bueno, ¿qué más usa el enemigo? El desánimo. El desánimo es otra maquinación, hermano. Vean, Números 21:4 dice, después partieron del monte de Or, camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir a Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el fastidio? Cuando una persona está fastidiada, desanimada, cuando un cristiano está desanimado, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? ¿Ah? Bueno, quejarse, murmuración, pero generalmente esa queja, la murmuración, ¿lo lleva a qué? ¿El pueblo qué quería? Vea, se desanimó el pueblo y entonces ¿qué quería el pueblo? Volver atrás. Cuando un cristiano se desanima, una persona se desanima, lo primero que quiere hacer es ¿qué? Volver atrás. ¿O no han visto ustedes, bueno, después de haber pasado a cada uno de nosotros, que cuando empezamos el cristianismo y uno veía que, wow, o sea, ¿por qué tengo tantos problemas ahora? Mejor me hubiera quedado allá donde estaba, ¿no? Mejor me hubiera quedado en Egipto, dice uno. Lo decía el pueblo y lo dice uno, ¿no? ¿Cuánta gente que ha venido a los pies de Cristo y dice, hombre, yo me hubiera quedado mejor a donde estaba, bueno, no tenía tantos problemas como ahora? Se desaniman. Y recuerde que con el desánimo viene la murmuración, viene la queja, el descontento. Y cuando una persona está desanimada, no se contenta con estar desanimado, sino que, como si fuera, ¿cómo se llama eso? Como si fuera una levadura ahí, comienza a hacer crecer eso, ¿ah? Porque así es, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Cuál es el antídoto para el desánimo, hermanos? Nada más que recordemos que nosotros no somos cobardes. Ahora, ¿cómo logra el enemigo desanimarnos? Eso es algo bien importante. Generalmente lo que utiliza para desanimarlo a uno no solamente es que uno no vea así a un corto plazo lo que uno espera del Señor creyendo que eso es una varita mágica y que todos nuestros problemas van a desaparecer, sino que también lo que uno ve en la iglesia, ¿no? A veces, o en las casas, o como que los malos testimonios y como lo que le decía Pablo a la iglesia es que entre ustedes hay contiendas, hay chismes, hay peleas, uno habla mal del otro, dice,
Esas cosas desaniman, ¿o no? ¿O no? Desaniman. Todas esas cosas se las usa ahora. Todas esas cosas las usa el enemigo, el entorno, acuerden. ¿Para qué? Para que uno logre desanimarse, ¿no? Entonces, ¿qué nos serviría a nosotros? Hermano, nosotros no somos cobardes como para dejarnos influenciar por nadie. Amén. No se nos ha sido dado un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder. Cuando dice de poder no quiere decir que tenemos el poder de Dios, no. Poder es la capacidad que tenemos de hacer las cosas. No se desanime. Si las cosas no le salen a la primera vez, siga intentándolo, persevere. No se sienta un fracasado. Porque ¿cuántas veces se tiene que levantar una persona? Que le preguntaron al Señor, ¿se acuerdan? 70 veces 7. Si se cae, pues hay que levantarlo. O hay que animarlo que se levante, o hay que perdonarlo, o hay que seguir intentándolo. Amén. No somos cobardes. No se nos ha sido dado un espíritu de cobardía, ¿no? Amén, hermanos. Otra artimaña que puede utilizar el enemigo, ¿sabe cuál es? Hebreos 12:1. Dice la palabra, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, una de las cosas que nos afectan es cuando dejamos de poner nuestra mirada ¿en quién? En Cristo, en Jesús, y comenzamos a poner la mirada en los demás. ¿Cómo le va a los demás? Recuerden lo que le pasó a Asaf, ¿no? Que lo hemos hablado. Casi me caigo, casi resbalo. ¿Por qué? Por ver la prosperidad del impío. Es que da chicha, ¿no? Como dicen aquí en Costa Rica, cuando hay gente que uno sabe que no está nada en Dios y prospera, entre comillas, una prosperidad que no viene de lo alto. Pero la palabra lo que nos dice, deja de estar viendo la prosperidad del impío, concéntrate en lo tuyo, ¿no? ¿Recuerda el consejo que le dio el Señor a Pedro? Cuando le dijo, ¿y este qué? Con Juan, ¿no? ¿Y este qué? Y entonces le dijo, pues si a mí me place que él esté ahí, déjalo, sígueme tú, deja de estarte metiendo. No le dijo así, ¿no? Pero le hizo entender, deja de meterte en lo que no te importa. Sigue tú en lo tuyo, ¿ah? Entonces no tengamos la mirada puesta en nadie más, en Cristo Jesús. Ahora usted dirá, pastor, entonces, pero eso es lo mismo que enseñan en muchas iglesias, que no mire al hombre. No, está bien, hay que mirar a la gente que está aquí en el púlpito, pero medido bajo qué vara o bajo qué referencia, la de Cristo, ¿no? La de la palabra, ¿no? Siempre hay que tener la mirada puesta en Cristo. Y aquellos que digan que lo representan a Él, hay que medirlos con esa misma medida. Amén. Por ejemplo, cuando Pablo dijo, imítenme a mí, como yo a Cristo. Entonces, tengan la mirada en Cristo y vean que yo lo imito. Entonces, imítenme a mí. ¿Me entiende? Pero no quitemos la mirada del Señor. Si no, nos va a pasar lo que le pasó a Pedro cuando alcanzó a dar 3 pasos en el agua, ¿se acuerdan? Tenía la mirada puesta en el Señor y caminó. Pero cuando ya comenzó a ver alrededor, la preocupación, el miedo, ¡plá!, se hundió. Amén. La mirada puesta en Cristo. Dejemos de estar poniendo la mirada en los demás, ¿no? ¿Qué otra cosa puede usar el enemigo? 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no lo puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hay mucha diferencia entre un hombre natural y un hombre espiritual. Entonces, ¿el enemigo qué es lo que nos quiere hacer? Acuérdense que cuando hablo del enemigo no estoy hablando de los demonios y todo, estoy hablando de un conjunto, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Hacernos que nosotros peleemos nuestras batallas de la misma manera que lo pelean las personas naturales. Las personas naturales, ¿cómo pelean sus batallas? Con sus propias fuerzas, usando amenazas, con chismes, con maquinaciones, con artimañas. Entonces, qué triste es cuando alguien que dice que pertenece al pueblo de Dios utiliza esas mismas estrategias para pelear sus guerras. No podemos hacerlo de esa manera. Amén. Tenemos que pelearlas con nuestras armas espirituales. Oración, ayuno, o sea, la fe, cuidar nuestra salvación tan grande, o sea, nuestro testimonio, tantas cosas, tantas armas que tenemos, hermanos. Pero el enemigo obviamente trata de que nosotros nos rebajemos a como pelean las batallas. Lo otro también, hermano, en línea a todo esto, pues hay que, como les decía, escoger las batallas. Recuerden lo del consejo que le daba Pablo a Timoteo de que pelee. Pablo no le dijo a Timoteo que peleara la batalla, le dijo que peleara ¿qué? La buena batalla, ¿no? O sea, no todas las batallas, pelea la buena batalla. ¿Y cuál es la buena batalla? La de la fe. ¿Amén? La batalla de la fe, ¿no? Ya sabemos que es una batalla de concepto, ¿no? Entonces, hermanos, en resumen, uy.
En resumen, ¿cómo podemos nosotros vencer las maquinaciones del enemigo? ¿Por medio de qué? Y ahí lo resumimos todo. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra, hermanos. Aquí está. Por medio de la palabra. Aquí no necesitamos nada más. Todo eso que acabamos de ver, aquí está todo, hermano. O sea, la palabra es suficiente ¿para qué? Para vencer las maquinaciones del enemigo. Pero para eso tenemos que conocerla, recibirla, meditar en ella, digerirla, aplicarla, vivirla. Aquí está todo. Todo está aquí, como dice por ahí un amigo de nosotros. Amén, ¿o no? Por eso es que el Señor le decía a Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él. Ya ustedes saben qué es meditar, ¿no? Meditar es estudiar detenidamente para entender, para asimilar y por medio de ese entendimiento poder tomar decisiones. Eso es meditar, ¿no? Para que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está aquí escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Necesitamos algo más? Suficiente, ¿no? Ya todos sabemos que es prosperar. Dice, uy, voy a prosperar, plata, plata. No, ya sabemos que prosperar bíblicamente es avanzar en el propósito de Dios, ¿no? ¿Cómo podemos vencer las maquinaciones del enemigo? Un tip más, que está aquí también. Someteos, ¿no? Someteos, pues, a Dios. ¿Para qué? Para resistir al diablo. En este caso es al diablo, al enemigo. ¿Y el enemigo qué? Huye, ¿no? Amén, hermanos. Nada más, no me quiero ir sin recordarles a ustedes cuál es, vimos el enemigo en general, el diablo, el entorno, nosotros mismos. De los tres, entender y tener claro cuál es el principal enemigo, ¿no? ¿Cuál es? Uno mismo, ¿no? Cuídate de ti mismo, le decía Pablo, ¿a quién? A Timoteo, nuestra naturaleza caída, ¿no? ¿Y cuál es la mejor estrategia para doblegar a esa naturaleza caída? Pero antes de renovarla, ¿qué hay que hacer? ¿Ah? Despojarse de ella, hermanos. Efesios 4:23 es clave. Renovar el espíritu de nuestra mente, pero antes de Efesios 4:23 está Efesios 4:22. Despójate, quita eso. Esa es la mejor estrategia, hermanos. ¿Amén o no? Me despido con esto, hermanos, nada más. Salmo 139:23 dice la palabra del Señor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino correcto, eterno, en el camino eterno, sí, pero también es el correcto, ¿no? No pierde uno, ¿no? Esa es la intencionalidad de Dios, hermanos, amén. Hablamos de guerra, hemos oído hablar mucho de guerra y todo el asunto, pero es bueno tener todo amarradito y saber que la guerra que estamos lidiando no es una guerra cualquiera, ¿no? No se pelea como todas las guerras, y no se pelea contra los enemigos que pelea. Por eso es que el Señor es tan claro y dice, hermano, vea, no llames conspiración a lo que los demás llaman, porque tu guerra no es igual a la de allá. No pelees con las armas que pelean allá. Cada uno tiene que pelear con su propia, ¿qué? Armadura. ¿Se acuerdan de Saúl y de David, no? Que Saúl le puso su armadura a David y Saúl medía 2 metros y David 1,50. Entonces David no podía caminar ahí con esa armadura. Y digo, no, hombre, yo no puedo caminar con esto. Yo peleo con lo mío. Yo llevo mi onda. Cada uno pelea con lo suyo. Cada uno pelea con lo que maneje. Y lo poquito que usted conozca y usted maneje puede ser suficiente. Amén. Póngase de pie, hermano y hermana. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la posibilidad que nos has dado de cada vez que escuchamos un mensaje de tu palabra poder aterrizarnos bien, ubicarnos, saber que nosotros podamos saber si estamos en el lugar correcto, que nosotros podamos saber si estamos peleando de la manera correcta, si estamos usando las armas tal cual como tú crees que las queremos usar, Señor. ¿Qué nos falta, Señor? ¿Estamos donde queremos estar? Y si no estamos donde queremos estar, ¿qué nos falta para estar donde queremos estar? Y no le echemos la culpa ni a Dios ni al diablo, que el diablo me quitó esto, el diablo me robó la familia, el diablo no le roba nada a nadie, ya lo vimos ahorita. El diablo necesita permiso, ya sea de Dios o de nosotros. Y de parte de Dios muy pocos se han dado y que están en la palabra, son muy contados. La mayoría, casi que todos, son permisos que cada persona le da, ¿no? Cada persona le abre su puerta, ¿no? Pero así como usted tomó una decisión de abrirle su puerta,
usted también puede tomar una decisión ¿de qué? De cerrársela. Y el Señor está ahí diciendo, si tú tocas, yo te abro, y si tú me abres, yo entro, ¿no? Y cenaré contigo, ¿no? Yo sé quién eres, yo sé quién serás. Tantas cosas que el Señor nos anima ahí. Y si tú tienes miedo, es que me da miedo, es que, o sea, yo he oído que el cristianismo es tan pesado, o sea, hay que dejar tantas cosas. Ah, hombre, imagínate que con solo saber que el Señor dice, no temas que yo estaré contigo, eso es suficiente, ¿para qué más? Así es que, si hubiera alguna persona hoy aquí en la iglesia o ahí en el video, que usted hoy ha entendido, primeramente que usted ha entendido hoy, que usted está en el bando que no debería estar. O sea, eso lo tienes que tener claro, ¿no? La primera pregunta que Dios le hizo a Adán fue, ¿dónde estás? ¿Dónde está usted? ¿Estás en el bando de Dios o en el otro bando? Y si estás en el otro bando, qué delicado, porque el Señor te ve a ti como enemigo, ¿eh? Y contender con Dios no se lo recomiendo a nadie, ¿no? Así que lo más fácil, lo más saludable y la expectativa de Dios es, ¿cuál? Pásate al otro bando, ¿no? Porque dice que la mano de Dios, ¿qué pasa? No se ha cortado. ¿Para qué? Para sacarte de ahí donde estás y trasladarte ¿a dónde? Al reino de su Hijo, al reino de luz. Pero es una decisión personal. Así es que ahí donde usted está, dígale al Señor, si es el caso suyo, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y he logrado dedicarme. Por más que yo crea que estaba contigo, que tú estás conmigo, pero hoy he entendido realmente poniendo los pies en la tierra de que estoy en el bando equivocado, Señor. Y como estoy en el bando equivocado, soy candidato ¿a qué? A morir en ese bando. Y si muero en ese bando, yo sé que me voy a ir a una eternidad sin ti, Señor. Y yo no quiero que eso me pase. Yo quiero cambiar de bando ya. Por eso yo clamo a ti hoy, arrepentido, arrepentida, como nunca antes, Señor. Para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy, por la decisión que estoy tomando, porque genuino es mi arrepentimiento, yo sé que genuino es mi nuevo nacimiento, Señor. Entonces, a partir de hoy, soy trasladado de muerte a vida, Señor. Y ya, con el poder de tu Santo Espíritu y esa capacitación que Él me da, yo puedo buscarte a través de tu palabra, Señor. Conocerte, amarte, servirte, adorarte, Señor, y ser candidato a disfrutar de las bendiciones que tú tienes para los que están en tu bando, Señor, en tu reino, bajo tu autoridad, peleando con tus armas y peleando contra tus enemigos, Señor. Ahí quiero estar. Por eso bendigo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo sin ti, en el bando equivocado, pero ahorita lo termino contigo en el bando correcto, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, siempre lo felicitamos porque realmente no es fácil tomar una decisión. O es fácil tomarla, pero sí le adelanto que dentro de todo el proceso del nuevo nacimiento, tomar la decisión de hacer la oración es lo más fácil, ¿no? Porque lo que viene es lo más complicado, lo más difícil, que es mantenerse, ¿no? Sostenerse, porque la salvación no es para el que se arrepiente y le entrega su vida a Cristo. Ese es el inicio. La salvación es porque la palabra lo dice. ¿Para quién va el galardón? Para el que persevere hasta el final, ¿no? Y en ese perseverar tú vas a necesitar ayuda, ¿no? Acuérdate que cuando uno se enrola en el ejército hay que aprender a manejar las armas, hay que rodearse de otra gente que, igual que yo, está también buscando a ver cómo sobrevivimos en esta guerra que cada día deja, como en toda guerra, ¿no? Toda guerra deja, en toda guerra hay dos bandos, en toda guerra hay vencidos y vencedores, en toda guerra hay muertos, en toda guerra hay desertores. ¿Cómo se le llaman los desertores en la guerra espiritual, hermanos? Apóstatas. Un apóstata es un desertor. Aquel que estaba en el bando de Dios y como vio que la cosa estaba muy fea, muy aburrida, como que dijo, no, yo me retiro ahí, me voy para el otro lado. Apóstata.
Entonces, todo ese proceso necesitas aprender a manejar las armas. Y si en algo le podemos ayudar en eso, la iglesia de Efesios 4:23 de Cartago, costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado. Domingo, 10 de la mañana nos reunimos aquí, todos los domingos. 87725957 es mi número, Pastor Eber Molina, si en algo le podemos ayudar. 8842-2408, Pastor Tibor Mesaros, también presto ahí a escuchar alguna duda, ayuda que usted requiera, ¿no? Búsquela, porque no hay necesidad de pelear esto solos cuando sabemos que somos un gran ejército de Dios. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.